Una noche tranquila en la mansión de un millonario se convierte en puro horror cuando una mujer embarazada es golpeada con un palo de golf por el hombre que alguna vez juró protegerla. Pero esto no es solo otro caso de abuso oculto tras puertas cerradas. Ella es la hija de uno de los CEO más poderosos de Estados Unidos, y su padre está a punto de mostrarle al mundo lo que realmente significa la justicia. Lo que sigue es una tormenta de traición, exposición y venganza que sacudirá la ciudad hasta sus cimientos. Quédate con nosotros, porque no creerás hasta dónde puede llegar un padre cuando el amor se convierte en guerra. Cuéntanos a qué hora nos estás escuchando y desde dónde nos sintonizas. Y no olvides dejar un comentario abajo. Nos encantaría saber de ti. Los pisos de mármol de la mansión Kane brillaban bajo el suave resplandor de la lámpara de araña. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, doblando las ramas como si la noche misma pudiera sentir la violencia que estaba por ocurrir. Dentro, Isabella Carter estaba de pie cerca de la chimenea. Su cuerpo temblaba. La pantalla de su teléfono brillaba en su mano, mostrando una serie de mensajes que hicieron que su sangre se enfriara. «Te veías hermosa hoy», decía uno. «No puedo dejar de pensar en ti». Otro mensaje decía: «Tu esposa nunca te entenderá». Volvió a deslizar el dedo por la pantalla, con el corazón latiendo cada vez más rápido. El nombre en la parte superior de la conversación era Vanessa. Lo susurró como una maldición. Vanessa. Detrás de ella, se oyó el sonido de un vaso siendo dejado sobre la mesa. Edward Kane estaba junto al bar, con la corbata suelta y la camisa desabotonada hasta la mitad, moviéndose con lentitud y deliberación. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre completamente en control. Cuando Isabella se volvió hacia él, sus ojos estaban tranquilos, casi aburridos. «¿Quién es ella, Edward?», preguntó con la voz temblorosa. Edward tomó un sorbo de whisky y la miró por encima del borde del vaso. «Deberías dejar de leer cosas que no están destinadas a ti». «¿Quién es ella?», repitió Isabella, más fuerte esta vez. «No me mientas». Edward sonrió levemente. «Siempre has tenido imaginación, ¿verdad? Hormonas del embarazo, paranoia, lo de siempre». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Vi los mensajes. La llamaste cariño. Le dijiste que la amabas». Dejó el vaso lentamente. El sonido fue seco contra la barra. «¿Crees que eres lista porque sabes leer, Isabella? No entiendes lo ridícula que suenas. Estás inestable. Todos lo ven. No es cierto». Él rió suavemente. «Ya no tienes idea de lo que es verdad». La mano de Isabella se movió instintivamente hacia su vientre. «Edward, detente. Solo quiero la verdad». «La verdad», dijo él mientras se acercaba, «es que tú eres el problema». Caminó más allá del sofá. Cada paso resonó en el amplio salón. En la pared, cerca del pasillo, descansaba su bolsa de palos de golf. Tomó uno sin mirarla, el metal brillando bajo la luz. «Deja eso», dijo Isabella con la voz quebrada. «Me estás asustando». «Bien», respondió en voz baja. «Quizás por fin me escuchas». Su respiración se aceleró. «¿Estás borracho?» «Estoy lo bastante sobrio». Ella retrocedió. Su tacón golpeó la esquina de la alfombra. «Te vas a arrepentir de esto». Él sonrió. «No, tú lo harás». El primer golpe vino de la nada. El metal chocó contra sus costillas con un crujido sordo que resonó por toda la habitación. Ella gritó, un sonido agudo y desgarrador. Luego cayó contra el sofá, sujetándose el vientre. El dolor era insoportable. «Detente», jadeó. «Por favor, el bebé». La voz de Edward se volvió aún más fría. «Tal vez perderlo te enseñe obediencia». El segundo golpe alcanzó su hombro. Cayó al suelo, el cabello cubriéndole la cara, el cuerpo temblando sin control. Él se quedó de pie sobre ella, respirando con fuerza, el palo todavía en alto. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj. «Tú provocaste esto», dijo. «Me avergüenzas, me haces ver débil. ¿Crees que alguien te creerá a ti en lugar de a mí? Solo eres una mujer embarazada histérica». Su visión se nubló. Intentó arrastrarse hacia su teléfono, pero su cuerpo no respondía. El móvil yacía junto a la alfombra, con la pantalla aún encendida. Edward se agachó a su lado, con una voz casi tierna. «No empeores las cosas. Dirás que caíste.
que resbalaste en las escaleras. Es simple. Sus labios temblaron. No te saldrás con la tuya. Él sonrió. Ya lo hice. Se levantó. Limpió el palo con una toalla y lo arrojó al sofá. Límpiate. Tengo una reunión por la mañana. Luego salió de la habitación. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Isabella intentó respirar. Cada inhalación era fuego en sus costillas. Colocó una mano temblorosa sobre su vientre. Aguanta, bebé. Por favor, aguanta. Repitió las palabras una y otra vez, hasta que se convirtieron en una oración débil. La sangre se extendió debajo de ella, oscura y tibia sobre el mármol blanco. Extendió la mano hacia el teléfono, sus dedos resbalando. La habitación giraba. La lámpara de araña parecía moverse sobre su cabeza. Logró presionar un botón antes de que todo se volviera negro. Pasaron minutos antes de que alguien notara algo. Afuera, el guardia de seguridad en su ronda vio la puerta principal entreabierta y una luz encendida. Llamó, pero no hubo respuesta. Cuando entró, la escena lo paralizó. Isabella yacía inconsciente en el suelo, inmóvil, con un charco de sangre a su alrededor. Tomó su radio. Necesitamos una ambulancia de inmediato. Posible agresión doméstica. La víctima está embarazada. No se mueve. Los siguientes 10 minutos fueron un torbellino de sirenas, gritos y luces rojas parpadeantes. Los paramédicos colocaron a Isabella en una camilla. Uno de ellos palpó su cuello. Está viva apenas. Rápido, muévanse. Dentro de la ambulancia, el paramédico revisó sus signos vitales. Trauma interno severo. Sufrimiento fetal. Preparen el quirófano. Llamó al Hospital St. Mary. Llevamos a una mujer embarazada de 7 meses. Múltiples lesiones por objeto contundente. Tengan al Dr. Brooks en espera. En el hospital, el Dr. Ethan Brooks los recibió en la entrada de urgencias. Miró la sábana empapada en sangre y apretó la mandíbula. Llévenla al quirófano ya. Cuando la trasladaron, él se quedó atrás para hacer la llamada más difícil de la noche. Tomó el teléfono del hospital y marcó el número que figuraba como contacto de emergencia. El reloj marcaba las 2:17 a.m. La línea se conectó. «Señor Carter», dijo cuando escuchó la voz al otro lado. «Soy el Dr. Ethan Brooks, del Hospital St. Mary. Llamo por su hija, Isabella». Robert Carter se incorporó en la cama, el corazón golpeándole el pecho. «¿Qué ocurrió?» «Hubo una agresión», respondió el doctor. «Su hija está en cirugía. Estamos haciendo todo lo posible». Por un momento, el mundo se quedó en silencio. Robert no se movió. Luego habló con voz baja. «Voy para allá». Afuera, el viento aullaba entre las calles de la ciudad mientras la primera luz del amanecer tocaba el horizonte. Dentro del quirófano, Isabella luchaba por su vida, y también el pequeño corazón que latía dentro de ella. El reloj seguía avanzando, y en algún lugar profundo de la ciudad, Edward Kane dormía tranquilamente, sin saber que su imperio estaba a punto de derrumbarse. El sonido del teléfono aún resonaba en los oídos de Robert Carter mucho después de colgar. Estaba de pie en medio de su dormitorio, con la oscuridad girando a su alrededor. Las palabras del Dr. Ethan Brooks se repetían en su cabeza como una pesadilla que se negaba a desaparecer. Su hija, 7 meses de embarazo, múltiples lesiones por objeto contundente, cirugía de emergencia. Margaret apareció en la puerta, con la bata apretada sobre los hombros. «Robert, ¿qué pasa? ¿Quién era?» Él la miró, pero la voz se le atascó en la garganta. Forzó las palabras. «Es Isabella. Está en el Hospital St. Mary. La están operando ahora mismo». El rostro de Margaret se puso pálido. «Dios mío. ¿El bebé?» «Están tratando de salvar a los dos». Ella se llevó una mano a la boca. «¿Qué sucedió?» Robert tomó su chaqueta con movimientos rígidos y automáticos. El doctor dijo que fue una agresión. Margaret se quedó inmóvil. «¿Edward?» Robert no respondió. No hacía falta. El silencio entre ellos lo decía todo. En pocos minutos, los dos estaban en el coche. Las pesadas puertas de hierro de la residencia Carter se abrieron automáticamente y Robert aceleró por la carretera vacía. Los faros cortaban la oscuridad, iluminando la niebla que se aferraba a las calles. Margaret sujetaba el tablero con fuerza, los nudillos blancos. «¿Crees que fue él, verdad?» La voz de Robert era firme.
pero la mandíbula se le tensó. Es el único que pudo hacerlo. Ah, oh, parecía tan cariñoso cuando los vimos el mes pasado, murmuró ella. Es un farsante, Margaret, un mentiroso. Debí haberlo visto antes. Las luces del tráfico pasaban como líneas rojas y verdes. Robert apenas notaba la velocidad. Había pasado la vida construyendo imperios, controlando mercados, tomando decisiones que afectaban a miles, pero ahora, por primera vez, se sentía impotente. Cuando llegaron al Hospital St. Mary, aparcó frente a urgencias sin detener el motor. Abrió la puerta. Vamos. Dentro, el olor a desinfectante los envolvió de inmediato. El vestíbulo estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de las luces fluorescentes. Robert se acercó al mostrador. Isabella Carter. La trajeron esta noche. ¿Dónde está? La enfermera levantó la vista, sorprendida por la intensidad de su voz. ¿Es usted familiar? Soy su padre, Robert Carter. El reconocimiento apareció en los ojos de la enfermera. El Dr. Brooks lo espera. Tercer piso, habitación 307. ¿Ay? Robert tomó la mano de Margaret y la guió al ascensor. El trayecto pareció eterno. Se miró en el reflejo del espejo interior, sin reconocerse. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro demacrado. Cuando las puertas se abrieron, el Dr. Ethan Brooks los esperaba. Era un hombre alto, de unos 40 años, con expresión grave pero serena. Señor y señora Carter, dijo. Su hija salió de cirugía. Está estable, aunque en estado crítico. El bebé nació prematuro pero con vida. Pesa 1,3 kg. Está en la unidad neonatal. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. ¿Cuál es su nombre? El doctor sonrió levemente. Logró decirlo antes de dormirse con la anestesia. Hope. La garganta de Robert se cerró. Hope, repitió suavemente. ¿Respira por sí sola? Con ayuda del respirador, sí. Es fuerte para su tamaño. Margaret susurró. ¿Podemos ver a Isabella? En un momento, dijo el doctor con calma. Debo prepararlos. Tiene una fuerte conmoción, 3 costillas fracturadas y hematomas internos. El patrón de heridas coincide con múltiples golpes de un objeto contundente, probablemente un palo de golf. El mundo de Robert pareció inclinarse. Se apoyó en la pared para no caer. ¿Dónde está su esposo? En la sala de espera abajo, dijo al personal que ella se cayó por las escaleras. Margaret jadeó. ¿Mintió? El doctor dudó. No puedo afirmarlo oficialmente, pero tras 20 años en trauma, sé distinguir una caída de una golpiza. Esto no fue un accidente. El rostro de Robert se endureció. Gracias, doctor. Llévenos con ella. Caminaron por un pasillo silencioso. Los monitores sonaban débilmente en las habitaciones cercanas. La luz al final del corredor era tan brillante que casi cegaba. Cuando entraron a la habitación 307, Margaret sintió que las piernas le fallaban. Isabella yacía inmóvil en la cama, rodeada de cables y máquinas. Su piel pálida contrastaba con las sábanas blancas. Su cabello estaba pegado al rostro, sus labios resecos. Pero estaba viva. «Papá», susurró débilmente. Robert se acercó con las manos temblorosas. «Estoy aquí, cariño. Mamá también». Las lágrimas rodaron por su rostro. «Lo siento». Él se inclinó. «No tienes nada de qué disculparte». Ella apartó la mirada. Dijo que nadie me creería, que invento cosas, que estoy loca. La visión de Robert se nubló por la ira. Le tomó la mano con cuidado. Se equivocó. Todos te creerán. ¿Dónde está él?, preguntó. Abajo, respondió Margaret en voz baja. El doctor dijo que espera. No le importo, murmuró Isabella. Solo preguntó por el seguro, no por Hope. El rostro de Robert se oscureció. No volverá a acercarse a ninguna de las dos. Papá, por favor, no hagas nada. Él forzó una sonrisa. Descansa. Concéntrate en sanar. Una enfermera entró para revisar los monitores. Su presión está estable, dijo. Pronto podrán ver al bebé. El doctor Brooks regresó y les hizo una seña. Pasaron por un par de puertas dobles hacia la unidad neonatal. La sala estaba iluminada con una luz suave, llena de pitidos rítmicos. Filas de incubadoras brillaban tenuemente. Cuando llegaron a la de Hope,
Margaret se tapó la boca. El bebé era diminuto. Su pecho subía y bajaba con cada respiración asistida. Sus pequeños dedos se enroscaban alrededor del tubo junto a su mano. «Es perfecta», susurró Margaret. Robert apoyó la palma en el cristal de la incubadora. Su reflejo tembló sobre el vidrio. «Hola, Hope», dijo en voz baja. «Aún no me conoces, pero soy tu abuelo. Y te prometo algo. Nadie volverá a lastimarte a ti ni a tu madre». Las lágrimas de Margaret cayeron sobre sus manos. «Es tan pequeña, tan frágil». «Frágil», dijo Robert suavemente. «Pero viva». «No». Durante un largo momento permanecieron en silencio, observando el leve movimiento del pecho del bebé. El sonido de las máquinas se convirtió en el pulso mismo de la esperanza. Detrás de ellos, el Dr. Brooks habló. «Haremos todo lo posible por ambas, pero necesitarán la fuerza de su familia». Robert asintió con voz baja. «¿La tienen?» Al salir de la unidad, las luces del pasillo parpadearon ligeramente, y Robert se detuvo. La furia silenciosa en su pecho se transformó en algo más frío y afilado. Había pasado la vida dominando el control. Ahora estaba a punto de usarlo para la guerra. Edward Kane había elegido a la familia equivocada. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas del hospital, dibujando líneas finas sobre las paredes blancas. Robert Carter estaba sentado en la silla junto a la cama de su hija, con los ojos enrojecidos tras una noche sin dormir. El sonido de las máquinas llenaba el silencio, un ritmo lento y constante que le recordaba lo frágil que podía ser la vida. Cada pocos segundos, el monitor del corazón de Isabella emitía un pitido suave pero persistente, luchando por demostrar que aún estaba allí. Margaret dormitaba en la esquina, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Robert no se había movido en horas. Su mente repetía las palabras del doctor. Las heridas, las imágenes del cuerpo destrozado de su hija. Una conmoción cerebral, costillas fracturadas, hemorragias internas. Había pasado toda su vida protegiendo a su familia del mundo, pero no había logrado protegerla del hombre que se sentaba en su mesa. Se inclinó y apartó un mechón de cabello de la frente de Isabella. Su piel estaba fría, su rostro amoratado. Por un momento creyó que seguía dormida, pero sus labios se movieron. «Papá», susurró con voz apenas audible. «Aquí estoy, cariño», dijo suavemente. «No me iré a ningún lado». Sus ojos se abrieron lentamente. «¿Hope está bien?» Robert sonrió débilmente. «Es fuerte. Los médicos dicen que está luchando». Las lágrimas llenaron los ojos de Isabella. Pensé que había muerto. Cuando me golpeó, sentí que ella dejó de moverse. Las manos de Robert temblaron. «No tienes que hablar de eso ahora». «Sí debo», murmuró débilmente. «Tienes que saberlo». Él se inclinó más cerca, con la mirada fija en la suya. «Entonces cuéntame». Su voz tembló al hablar. Encontré los mensajes. Eran entre él y una mujer de su oficina. Vanessa. Cuando le pregunté, dijo que lo imaginaba, que estaba histérica. Intenté mostrarle el teléfono y él tomó el palo de golf. Me dijo que tal vez perder al bebé me enseñaría respeto. Luego me golpeó. Margaret se movió, abriendo los ojos justo cuando la voz de Isabella se quebró. «¿Te golpeó con el palo?», susurró. Isabella asintió débilmente. Una y otra vez. Traté de arrastrarme. Le pedí que se detuviera. Dijo que debía mantener las cosas simples, que nadie me creería. El pecho de Robert se tensó. Quiso levantarse, encontrar a Edward y acabar con todo, pero se obligó a permanecer sereno. «Ahora estás a salvo», dijo en voz baja. «No volverá a lastimarte». Ella lo miró con los ojos hinchados. Dijo que si iba a la policía me arruinaría, que haría creer a todos que estoy loca, que inventé todo. Robert le tomó la mano con cuidado. «Cuenta con tu silencio, pero no entiende el error que cometió. Eligió a la familia equivocada». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. El doctor Ethan Brooks entró con una carpeta en la mano. «Buenos días», dijo en voz baja. «¿Cómo nos sentimos hoy?» Isabella intentó sonreír. «Viva. Eso es un buen comienzo», respondió el doctor. Revisó los monitores y escribió unas notas rápidas. «Tus signos vitales mejoran. Necesitarás descanso y fisioterapia, pero vas a recuperarte». Robert se levantó. «Doctor, ¿cuándo podrá ver al bebé?»
Esta tarde, respondió Brooks. La llevaremos en silla de ruedas a la unidad neonatal. Hope está estable. Es diminuta, pero fuerte. Margaret se limpió los ojos. Gracias a Dios. El doctor dudó antes de hablar de nuevo. Señor Carter, sé que es difícil, pero hemos restringido las visitas. Su yerno ha estado pidiendo verla. Isabella se estremeció. No, por favor, no lo dejen acercarse. La voz de Robert se volvió helada. No lo hará, ni ahora ni nunca. El doctor asintió. Me aseguraré de ello. Dio una última mirada a Isabella antes de salir de la habitación. Durante unos momentos volvió el silencio. Robert miró por la ventana, observando la ciudad despertar. Vio los primeros destellos del sol reflejarse en el aparcamiento del hospital. En algún lugar allá abajo, Edward Kane caminaba libre, probablemente tomando café, fingiendo ser el esposo afligido. El pensamiento le revolvió el estómago. «Papá», dijo Isabella con voz débil, «él no va a pagar por lo que hizo, ¿verdad?» Robert se volvió hacia ella. «Sí lo hará. Siempre se sale con la suya. Miente, y todos le creen. Esta vez no». Ella lo miró con incredulidad. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Robert se sentó de nuevo y se inclinó hacia adelante. «Porque me encargaré personalmente. Tengo gente, recursos, y tengo la verdad. Puede manipular a otros, pero no puede cambiar las pruebas. El detective Moore ya está investigando. Hay imágenes de seguridad de él llevando el palo de golf a la casa. Eso es suficiente para empezar». El labio de Isabella tembló. «Y si intenta llevarse a Hope, no lo hará. Lucharé contra él en cada tribunal, en cada empresa, en cada lugar público si es necesario». Margaret le tocó el brazo con ternura. «Robert, por favor, no te pierdas en esto». Él la miró con voz baja. «Ya perdí algo, Margaret. Perdí la ilusión de que estábamos a salvo». La habitación volvió a quedar en silencio. Isabella cerró los ojos, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «Debí contártelo antes. Cambió justo después de casarnos. Me insultaba, controlaba mi dinero, mi teléfono, hasta mi ropa. Pensé que solo estaba estresado. Pensé que si me esforzaba más, volvería a amarme». Robert tragó con dificultad. «No tienes que esforzarte por hombres como él. Se alimentan del control. Pero ahora enfrentará a alguien que no puede controlar». Isabella abrió los ojos y lo miró. «¿Qué vas a hacer?» Robert sonrió levemente, pero sin calidez. «Haré lo mismo que hago con todos mis problemas. En silencio, por completo, de forma definitiva». Llamaron de nuevo a la puerta. Una enfermera asomó la cabeza. «El detective Moore está abajo. Quiere hablar con usted, señor Carter». Robert se puso de pie y se ajustó la chaqueta. «Dígale que iré enseguida». Cuando la enfermera salió, él se volvió hacia Isabella. «Descansa, cariño. Yo me encargaré de todo». «Oh, papá», dijo suavemente, «no te arrestes». Él se inclinó y le besó la frente. «No lo haré. Lo haré por la vía legal, pero me aseguraré de que nunca vuelva a respirar el mismo aire que tú». Ella sonrió débilmente. «Te amo». «Yo también te amo». Caminó hacia la puerta y se detuvo para mirarlas una vez más. Margaret se acercó a la cama, sosteniendo la mano de su hija. Por primera vez desde la llamada, Robert sintió algo más firme que la ira. Era determinación. Afuera, las luces del pasillo parpadearon cuando salió. Ya podía oír el murmullo de voces en el vestíbulo donde lo esperaba el detective Moore. La guerra había comenzado, y Robert Carter estaba preparado para librarla. El detective Daniel Moore había visto cientos de casos de violencia doméstica en sus 20 años en la fuerza, pero este se sentía diferente. La llamada del Hospital St. Mary llegó justo después del amanecer. Una mujer adinerada, embarazada de 7 meses, golpeada casi hasta la muerte. Un esposo con una reputación perfecta. Un padre que poseía medio ciudad. El tipo de caso que normalmente terminaba en silencio y con influencia. Pero algo en el tono de voz de Robert Carter por teléfono le indicó que esta vez el silencio no sería una opción. Cuando Moore llegó al hospital, el ambiente en el vestíbulo era tenso. Los reporteros ya comenzaban a reunirse afuera, oliendo una historia que mezclaba escándalo y poder. Se acercó al mostrador, mostró su placa y dijo: «Detective Moore, División de Homicidios.
Vengo a ver a la señora Isabella Carter. La enfermera asintió nerviosa. Habitación 307, tercer piso. Su padre está con ella. Moore tomó el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, vio a Robert Carter esperando en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión de piedra. Los dos hombres se estrecharon la mano brevemente. «Detective», dijo Robert con voz calmada pero fría. «Gracias por venir tan rápido. Lamento que sea bajo estas circunstancias», respondió Moore. «¿Cómo está ella?» «Viva, por ahora». Moore lo observó. Había en Robert una fuerza silenciosa, la de alguien acostumbrado a mandar en salas de juntas. Pero debajo de ese control se escondía algo peligroso, más afilado que el dolor. «¿Puedo hablar con ella?», preguntó Moore. «Por unos minutos. Está débil». Robert lo condujo a la puerta. Dentro, Isabella estaba recostada sobre varias almohadas, pálida y frágil. Margaret se sentaba a su lado, sujetándole la mano. Moore se quitó el sombrero y se acercó. «Señora Carter, soy el detective Moore. Sé que es difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas». Los ojos de Isabella se abrieron lentamente. «Él está abajo, ¿verdad?». Moore frunció el ceño. «¿Su esposo?». Ella asintió débilmente. «No se va. Finge estar preocupado». Moore miró a Robert, que permanecía de pie en silencio junto a la puerta. «Señora Carter, ¿puede contarme lo que pasó anoche?». Su voz era suave y quebrada. «Me golpeó. Con un palo de golf». Moore anotó algo en su cuaderno. «¿Por qué?». Lo confronté. «Encontré mensajes en su teléfono. Otra mujer». Respiró con dificultad. «Dijo que estaba paranoica. Luego me golpeó». «¿Dijo algo mientras la atacaba?». «Dijo que tal vez perder al bebé me enseñaría obediencia». Las palabras quedaron flotando en el aire. Margaret se cubrió la boca para no llorar. Robert se dio la vuelta, con los puños tan apretados que los nudillos se pusieron blancos. Moore mantuvo un tono sereno. «¿La ha lastimado antes?». «No así». Grita. «Controla todo. Mi teléfono, mi dinero, mis amigos. Dice que lo avergüenzo». Moore asintió. «Entonces esto no es nuevo». «No», susurró. «Lleva años». Cerró el cuaderno y miró a Robert. «Necesitaremos su declaración formal para el registro. Hay suficiente para iniciar una investigación». La voz de Robert fue baja y firme. «Empiece lo que deba. Solo asegúrese de que termine con él en prisión». Moore salió de la habitación y bajó las escaleras. La zona de espera junto a la cafetería estaba tranquila. Solo se oía el zumbido de las máquinas expendedoras. Edward Kane estaba sentado en una de las sillas, con una camisa de diseñador, el cabello perfectamente peinado y una expresión de aparente preocupación. Cuando vio al detective, se levantó y extendió la mano. «Detective, gracias por venir. Todo esto es un terrible malentendido». Moore ignoró la mano. «¿Usted es Edward Kane?». «Sí. Mi esposa cayó por las escaleras. Fue un accidente». «Uf». Moore arqueó una ceja. «¿Esa es su declaración oficial?». Edward sonrió cortésmente. «Es la verdad. Tropezó mientras llevaba ropa. Yo ni siquiera estaba en la habitación». Moore sacó su cuaderno. «Curioso, porque el doctor dice que sus heridas son consistentes con múltiples golpes de un objeto contundente». La mandíbula de Edward se tensó, pero mantuvo la compostura. «Los doctores exageran. Estoy seguro de que ella confirmará lo que dije cuando se calme». Moore dio un paso más cerca. Suena muy seguro para alguien cuya esposa está en cuidados intensivos. Los ojos de Edward se endurecieron. «Amo a mi esposa, detective. Está emocional. El embarazo ha sido difícil. Últimamente imagina cosas». Moore lo observó en silencio durante varios segundos. «¿Juega al golf, señor Kane?». «Ocasionalmente». «¿Le importaría si revisamos sus palos?». La sonrisa de Edward se desvaneció. «¿Es necesario?». «Sí. Los dejé en casa». Moore cerró su cuaderno. «Pediremos una orden». «I'm Slive». Edward soltó una risa seca. «Detective, con todo respeto, está perdiendo su tiempo. Los Carter son gente emocional. Siempre necesitan a quien culpar». Moore se inclinó un poco más. «Y yo llevo suficiente tiempo en este trabajo para saber cuándo alguien oculta algo. La diferencia entre una caída y una golpiza no es emocional,
señor Kane. Es física. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Edward rígido en el pasillo. Afuera del hospital, Moore llamó a la comisaría. Habla, Moore. Necesito un equipo forense en el 614 de Lakeview Drive. Consigan una orden de registro para la residencia Kane. Busquen un palo de golf con restos de sangre. Cuando regresó al piso superior, Robert Carter lo esperaba cerca del ascensor. ¿Habló con él? Sí, dijo Moore. Está mintiendo. Lucy, respondió Robert. Registraremos la casa hoy. Si encontramos el arma, tendremos suficiente para arrestarlo. Robert asintió lentamente. Detective, agradezco su trabajo, pero no dejaré esto al azar. Moore frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El tono de Robert fue tranquilo y medido. Construí mi empresa entendiendo patrones. Edward tiene uno. Control, engaño, manipulación. Lo ha hecho antes. Quiero todo lo que pueda encontrar sobre él. Cada mujer, cada archivo, cada rumor. Moore dudó. Eso no es procedimiento estándar. Lo que hizo con mi hija tampoco lo es, dijo Robert. No había nada que Moore pudiera responder. Asintió ligeramente. Lo mantendré informado. Cuando Robert regresó a la habitación de Isabella, ella dormía de nuevo, con la mano apoyada sobre la manta. Margaret susurró. ¿Cómo fue? Están registrando la casa, respondió en voz baja. Es cuestión de tiempo. Caminó hacia la ventana y miró el horizonte. El sol se alzaba sobre la ciudad, tiñendo los edificios de oro. Para cualquiera, era una hermosa mañana. Para Robert, parecía un campo de batalla. Apoyó la mano en el cristal, su reflejo fundiéndose con la luz. Cree que puede esconderse detrás de sus mentiras, dijo suavemente, pero no tiene idea de lo que se avecina. Robert Carter siempre había sido un hombre de precisión. En los negocios, nunca hacía un movimiento sin conocer cada resultado. Pero esta vez, sus instintos no estaban guiados por el beneficio o el riesgo. Estaban guiados por la rabia. Después de salir del hospital, no fue a casa. En su lugar, condujo directamente a la sede de Carter Holdings. El horizonte seguía gris. La ciudad apenas despertaba. Dentro del edificio, las luces se encendían una a una, mientras el sistema de seguridad reconocía su coche. Entró en su oficina, la misma donde había cerrado acuerdos multimillonarios, donde había ordenado fusiones y despidos con la misma calma con la que ahora hablaba consigo mismo. «Encuéntralo todo», dijo en voz baja. A los pocos minutos, entró su colaborador más cercano, David Carter. No solo era su hijo, sino también su mano derecha, el hombre que dirigía las investigaciones internas de la empresa. «Llegaste temprano», dijo David cerrando la puerta. Robert no levantó la vista del escritorio. «Hoy no hablaremos de negocios». David frunció el ceño. «¿Es por Isabella?» Robert le entregó una carpeta. «Quiero un informe completo sobre Edward Kane. Cada detalle. ¿Dónde trabaja? ¿Con quién habla? ¿Cuánto debe? Quiero saber el color de sus calcetines y las mentiras que se dice antes de dormir». David abrió su computadora. «No será difícil. Es un ejecutivo intermedio en Stanton Marketing. Gana unos 120,000 al año. Buena casa, coche caro, pero gasta más de lo que gana. Investigaré más a fondo». La voz de Robert era hielo. «Hazlo en silencio. Si esconde algo, lo encontraremos». Mientras David trabajaba, Robert miraba por la ventana. Desde el piso 30, la ciudad parecía tranquila, casi pacífica. Pensó en Isabella en esa cama del hospital, con la piel llena de moretones, con la voz temblando al hablar de miedo. Recordó las palabras del doctor sobre las lesiones, la fuerza de los golpes. Cada recuerdo era un cuchillo girando dentro de su pecho. 2 horas después, David regresó con una carpeta y una expresión grave. «Tenías razón, papá. Está hundido en deudas, tarjetas al límite, pagos atrasados del coche, pero eso no es lo peor». Robert se volvió. «¿Qué más?» «Ha estado apostando. No solo pequeñas apuestas. Apuestas deportivas, salas de póker clandestinas, casinos privados. Debe al menos $100,000 a gente muy peligrosa». La mandíbula de Robert se tensó. ¿Isabella lo sabe? No hay registro de que lo sepa. Todas las cuentas están a su nombre. Pero ha estado sacando dinero de su cuenta conjunta. Casi $80,000 transferidos en los últimos 6 meses.
Falsificó su firma para una segunda hipoteca. Robert se inclinó hacia adelante. ¿Falsificó su firma? Sí, y hay más. Hace 6 meses sacó una póliza de seguro de vida a nombre de Isabella por $500,000. Se nombró a sí mismo beneficiario único. Por un momento, Robert no habló. El aire se volvió denso, cortante. Luego su voz bajó hasta un susurro. Iba a matarla. David asintió con gravedad. Eso parece. Robert se dio la vuelta lentamente hacia la ventana. No solo la golpeó, lo planeó. Las apuestas, las deudas, el seguro. Todo era parte de una estrategia. Es metódico, dijo David en voz baja. Cubre sus huellas. Lo ha hecho antes. Robert lo miró. ¿Qué quieres decir? Encontré algo más. Hace 3 años, una exnovia presentó una orden de restricción contra él. Se llamaba Linda Parker. El caso se cerró 2 semanas después, pero adivina qué. Sus préstamos estudiantiles fueron pagados. $43,000, liquidados de la noche a la mañana. La expresión de Robert se endureció. Compró su salida. Exactamente. Robert respiró hondo, su ira fría y contenida. Encuéntrala. Quiero hablar con Linda Parker. Hoy. David dudó. ¿Crees que querrá hablar? Lo hará cuando escuche el nombre de Isabella. Esa tarde, Robert se reunió con Linda Parker en una pequeña cafetería al este de la ciudad. Era una mujer de unos 35 años, cansada pero alerta, con las manos temblando ligeramente mientras removía su café. Cuando Robert se presentó, ella se quedó inmóvil. «Usted es el padre de Isabella», dijo en voz baja. «Vi las noticias. Me preguntaba cuánto tardarían en venir». «Háblame de él», pidió Robert. Linda asintió lentamente. Al principio era encantador. Siempre lo es. Luego empezó a cambiar las reglas. Controlaba lo que vestía, a dónde iba, con quién hablaba. Decía que tenía suerte de tenerlo. Le creí hasta que me golpeó. Robert la escuchó, cada músculo de su cuerpo tenso. Usó las mismas tácticas, continuó Linda. Manipulación, aislamiento, mentiras. Me quitó el teléfono, revisaba mis mensajes, me hizo creer que estaba loca. Cuando intenté irme, me golpeó tan fuerte que terminé en el hospital. Presenté cargos, pero después me encontró y me hizo una oferta. $43,000, suficiente para pagar mis deudas. Lo acepté porque tenía miedo. Pensé que si desaparecía, me olvidaría. La voz de Robert fue tranquila, pero firme. Nunca olvidó, solo siguió con otra. Linda bajó la mirada. ¿Su hija? Sí. Ella se secó las lágrimas. Está peor ahora, más inteligente. Sabe cómo hacer que la gente dude. Necesitará pruebas reales para detenerlo. Robert asintió. Las conseguiré. Linda lo miró, cansada pero sincera. Tenga cuidado, señor Carter. Es peligroso cuando se siente acorralado. He enfrentado a hombres peores, respondió Robert, pero ninguno tocó a mi familia. Se levantó, dejó dinero sobre la mesa. Gracias por su honestidad. Puede que haya salvado una vida. Cuando salió, el aire frío le golpeó el rostro. Miró al cielo gris, su determinación endureciéndose con cada respiración. Sacó el teléfono y llamó a David. ¿Descubriste quién tiene sus deudas de juego? Sí, un grupo llamado Westgate Syndicate. Son conocidos por cobrar a toda costa. La voz de Robert fue calma. Bien, hazle saber que su deudor no podrá pagar pronto. Papá, eso podría hacerle daño. Los ojos de Robert se entrecerraron. Ese es su problema. Colgó y se quedó de pie en la acera, con el murmullo lejano de la ciudad a su alrededor. No era un hombre violento, pero entendía el poder. Y el poder estaba a punto de cambiar de manos. Por primera vez, desde la llamada del hospital, Robert sintió una extraña sensación de control. Las piezas se alineaban. El patrón era claro. Edward Kane había construido su vida sobre el engaño, pero había subestimado una verdad simple. Había herido a la hija de Robert Carter, y ahora, el cazador había encontrado a su presa. El detective Daniel Moore estaba sentado en su oficina, revisando el informe preliminar del equipo forense. El palo de golf encontrado en la residencia Kane tenía rastros de sangre que coincidían con el ADN de Isabella Carter.
También había huellas dactilares que pertenecían a Edward Kane. Era suficiente para construir un caso sólido, pero Moore sabía que hombres como Kane no se derrumbaban fácilmente. Construían capas de mentiras para protegerse, y esas capas siempre escondían algo peor debajo. El teléfono en su escritorio sonó. Era Robert Carter. «Detective», dijo con un tono sereno pero cortante. «Tengo información que podría ayudar en su investigación». Moore se recostó en su silla. «Adelante. Hay una mujer, Vanessa Moore. Trabaja con él en Stanton Marketing. Creo que está usando su nombre para fingir una aventura. Mi hija encontró mensajes entre ellos, pero los mensajes fueron fabricados. Pienso que la está usando sin que ella lo sepa». Moore tomó notas rápidamente. ¿Está diciendo que la aventura nunca existió? Así es. Es parte de su patrón de manipulación. Crea historias que hacen que sus víctimas parezcan inestables. Ya lo ha hecho antes. De acuerdo, dijo Moore. Hablaré con ella personalmente. Esa tarde, llegó a las oficinas de Stanton Marketing. El lugar era moderno, con paredes de vidrio y un silencio pulido. Cuando preguntó por Vanessa Moore, la recepcionista lo dirigió a una pequeña sala de reuniones. Vanessa entró unos minutos después, alta y compuesta, aunque sus manos temblaban ligeramente al alisar su falda. «Detective Moore», dijo con cautela. «¿Quería verme?» «Sí. Por favor, siéntese». La observó atentamente. «¿Trabaja con Edward Kane?» «Sí. Es mi supervisor». ¿Cómo describiría su relación con él? Ella dudó. «Profesional. En su mayoría». Moore arqueó una ceja. «¿En su mayoría?» Vanessa suspiró. «Es encantador, ¿sabe? El tipo de hombre que te hace sentir vista. Cuando llegué a la empresa, me ayudó a adaptarme. Era amable, servicial, pero con el tiempo empecé a notar cosas. Hacía preguntas personales, comentaba mi ropa, mi perfume. Me incomodaba. Cuando me alejé, actuó como si yo fuera desagradecida». ¿Tuvo alguna relación romántica con él? Sus ojos se abrieron. «No, nunca». «¿Por qué pregunta eso?» Moore abrió su cuaderno. «Porque tenemos mensajes entre su teléfono y el de él que sugieren lo contrario». Ella se quedó helada. «Eso es imposible. Nunca le he enviado mensajes fuera del trabajo». «¿Está segura?» «Completamente segura». Sacó su teléfono y empezó a revisar. «Mire, no tengo nada con él que no sea laboral». Moore observó la pantalla. Su historial de conversación con Edward era totalmente profesional. ¿Le importaría si nuestro equipo técnico revisa su teléfono? Vanessa asintió, con el rostro pálido. «Por favor, si hizo algo, quiero saberlo». En una hora, la unidad cibernética de la policía confirmó la teoría de Robert. Edward había instalado un software de acceso remoto en el teléfono de Vanessa meses antes. Lo usó para enviarse mensajes a sí mismo desde su número, creando la ilusión de una infidelidad que luego descubrió para justificar su violencia. Era una guerra psicológica premeditada. Cuando Moore volvió a la sala, Vanessa estaba temblando. «Me usó», dijo en voz baja. «Usó mi nombre para destruirla». Moore asintió. «Necesitaremos su cooperación para exponerlo». Haré lo que sea necesario», dijo con firmeza. También me hizo sentir loca. Siempre sonriente, siempre cortés, pero debajo había algo malo, como si disfrutara tener el control. Esa noche, Moore llamó a Robert. Tenía razón. La aventura fue fabricada. Vanessa está cooperando. La usaremos para hacerlo caer. La voz de Robert tenía una mezcla de alivio y venganza. «Bien, haga que crea que sus mentiras aún funcionan. En el momento en que se sienta seguro, cometerá un error». «¿No?» Mientras tanto, en el hospital, la recuperación de Isabella era lenta. Estaba sentada junto a la ventana, observando la lluvia deslizarse por el cristal. Su madre le llevó té mientras Hope dormía en la incubadora al final del pasillo. Cuando Robert entró, Isabella lo miró. «¿Encontraron algo?» Él asintió. «Suficiente para probar que decías la verdad. La aventura nunca existió. Lo fingió todo». Su voz tembló. «Le dije que mentía, pero me hizo dudar. Pensé que estaba perdiendo la razón». Robert se arrodilló junto a su silla, tomándole la mano con cuidado. «No estás loca. Nunca lo estuviste. Quiso romperte porque no podía controlarte».
Las lágrimas llenaron los ojos de Isabella. Casi lo logra. Pero no lo hizo, dijo Robert. Y ahora nos aseguraremos de que no lo haga con nadie más. Más tarde esa noche, el detective Moore volvió a reunirse con Vanessa. Necesitamos que se reúna con él, dijo. Grabe todo. Deje que hable. Siempre habla cuando cree que está ganando. Vanessa tragó saliva. ¿Quiere que lleve un micrófono oculto? Sí. Si no se siente cómoda, buscaremos otra forma. No, dijo negando con la cabeza. Debe pagar por lo que le hizo a esa mujer. Lo haré. Al día siguiente, Vanessa se encontró con Edward en un café del centro. El equipo de Moore monitoreaba la conversación desde una furgoneta cercana. Edward llegó puntual, con su aspecto impecable, tranquilo y seguro. Sonrió al sentarse frente a ella. «Te ves nerviosa», dijo con suavidad. «No deberías estarlo. Nadie te culpa de nada». Vanessa fingió una sonrisa. Solo quería hablar. Sobre Isabella. La expresión de Edward no cambió. «Mi esposa está inestable. ¿Lo has visto? Lo tergiversa todo». «¿De verdad la golpeaste?», preguntó Vanessa en voz baja. Él se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Ella me empujó. Solo perdí el control por un segundo». «Pasa. ¿Perdiste el control con un palo de golf?». Él sonrió con desdén. «A veces la gente recibe lo que provoca». La grabación captó cada palabra. Moore escuchaba por su auricular, con la mandíbula apretada. Edward siguió hablando, su arrogancia derramándose libremente. «Debería haberse callado», dijo. «Si no me hubiera acusado, nada de esto habría pasado. Tal vez ahora aprenda algo». Después de 20 minutos, Vanessa dio la señal. El equipo de Moore se movió. Rodearon a Edward cuando se levantó, con confusión en el rostro. «¿Qué es esto?», exigió. «Edward Kane», dijo Moore avanzando. «Está arrestado por agresión, fraude y manipulación de pruebas digitales». La confianza de Edward se quebró. Por primera vez, parecía verdaderamente asustado. Mientras los agentes lo escoltaban, Vanessa lo observaba entre lágrimas. No lloraba por él. Lloraba por todas las mujeres que habían sido manipuladas por hombres como él. Esa noche, Robert Carter volvió a la habitación de su hija. «Lo arrestaron», dijo en voz baja. Isabella lo miró con ojos cansados. «¿Ya terminó?». Robert observó por la ventana, donde las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. «No», dijo. «Esto apenas comienza». La sala de interrogatorios de la comisaría del centro era pequeña y estéril. Una sola luz fluorescente zumbaba sobre la mesa metálica, proyectando largas sombras sobre el suelo. Edward Kane estaba sentado con las muñecas esposadas, su caro reloj retirado, el cuello de la camisa ligeramente arrugado. Sus ojos se movían entre el espejo de la pared y el agente que vigilaba cerca de la puerta. Intentaba mantener la compostura, pero las grietas comenzaban a mostrarse. El detective Daniel Moore entró en la sala con una carpeta bajo el brazo. La colocó sobre la mesa, se sentó frente a Edward y dejó que el silencio se estirara hasta volverse incómodo. Edward se movió en su silla. «Han cometido un error», dijo finalmente. «No debería estar aquí». Moore abrió la carpeta, mostrando una transcripción impresa de la conversación grabada en el café. «Tiene razón», dijo con calma. «No debería estar aquí. Pero lo está, porque no pudo dejar de hablar». Edward frunció el ceño. «No sé de qué está hablando». Moore se recostó en la silla. Le dijo a la señorita Moore, y cito, «A veces la gente recibe lo que provoca. Eso no suena a defensa propia. Suena a confesión. Esa conversación fue sacada de contexto», respondió Edward rápidamente. «No tiene idea de lo que hablábamos». «Oh, sé exactamente de qué hablaban», dijo Moore. «De su esposa. La que está en una cama de hospital. La que casi mata con un palo de golf». La mandíbula de Edward se tensó. «Ella me atacó primero». Moore levantó una ceja. «Está embarazada de 7 meses. ¿Cómo lo atacó?». Edward dudó. «¿Lanzó algo? ¿Una almohada?», preguntó Moore. «O quizás su teléfono. Tendrá que hacerlo mejor que eso». El rostro de Edward se enrojeció. «No entiende. Estaba fuera de control. Gritaba. Me acusaba de cosas que no hice. Perdí la calma». «Entonces lo admite», dijo Moore con voz tranquila. «La golpeó».
Me estaba defendiendo. No. Moore deslizó una fotografía sobre la mesa. Mostraba el rostro amoratado de Isabella, las costillas vendadas. Eso no parece defensa propia. Eso parece furia. Edward apartó la mirada. Su respiración se aceleró. Está tergiversando todo. Moore dio un golpecito a la carpeta. Tenemos el arma. Tenemos la grabación. Tenemos sus huellas. Y tenemos el informe del doctor que confirma que las lesiones fueron causadas por múltiples golpes con un objeto contundente. Esta es su última oportunidad de decir la verdad. Edward miró fijamente la mesa, con los labios apretados. Cree que lo sabe todo, pero no es así. No tiene idea de lo que es vivir con ella. Siempre juzgándome, siempre haciéndome sentir pequeño. Moore no respondió. Me humilló, continuó Edward, elevando la voz. Me hizo parecer un fracasado. Trabajo día y noche para mantenernos, y ella se sienta fingiendo que es mejor que yo. Solo quería que se callara. ¿Así que la golpeó? Golpeó la mesa con las manos esposadas. Quería que me escuchara. Moore lo observó en silencio. Y ahora nunca lo hará. Edward se recostó en la silla. El sudor brillaba en su frente. La sala estaba en silencio, excepto por su respiración entrecortada. Moore se inclinó hacia adelante. Lo planeó, ¿verdad? La póliza de seguro, las deudas de juego, la falsa aventura. Quiso que todos creyeran que ella estaba inestable para poder salir libre y con dinero. No es verdad. Todo está aquí, dijo Moore, golpeando la carpeta. Registros financieros, datos digitales, análisis de teléfonos. Falsificó su firma en la hipoteca. Transfirió dinero de su cuenta. Creó mensajes falsos con Vanessa Moore para que su esposa pareciera celosa. Eso no es perder la calma, es una trampa calculada. Edward tragó saliva. No puede probar intención. Moore sonrió levemente. Se equivoca. Usted mismo lo hizo, le dijo a Vanessa, y cito, debería haberse callado. Tal vez ahora aprenda algo. Esas palabras sonarán muy convincentes ante un jurado. La confianza de Edward se quebró por completo. No lo entiende, dijo otra vez, ahora con la voz temblorosa. No quise lastimarla tanto. ¿No quiso detenerse?, preguntó Moore, porque siguió golpeándola mucho después de que cayó. Edward levantó la mirada bruscamente, con los ojos llenos de algo entre pánico y rabia. No dejaba de hablar. Decía que iba a contárselo todo a su padre. No podía dejar que me arruinara. Y esa es la verdad, dijo Moore en voz baja. No podía dejar que arruinara la vida que construyó con mentiras. Se levantó y le hizo una señal a la gente. Llévenlo a la celda. La voz de Edward se elevó mientras lo levantaban. ¿Cree que esto cambia algo? Estaré libre por la mañana. No pueden tocarme. Conozco gente. Moore lo miró irse. Yo también. Cuando la puerta se cerró, Moore tomó la carpeta y la llevó a su oficina. Llamó al número de Robert Carter. Robert contestó de inmediato. ¿Confesó? No oficialmente, dijo Moore, pero lo tenemos. Todo lo que dijo fue grabado. Las pruebas son irrefutables. Robert exhaló lentamente. Bien, manténgalo allí. Moore dudó. Ya llamó a su abogado. Pedirán fianza. Tiene contactos. Pero haré todo lo posible para mantenerlo detenido. El tono de Robert se volvió oscuro. Si el sistema falla, yo no lo haré. No. Señor Carter, advirtió Moore, no puede tomarse la justicia por su mano. No estoy planeando nada, respondió Robert. Solo digo un hecho. Después de la llamada, Moore se recostó en su silla. Conocía ese tono. Era el sonido de un hombre que había perdido la fe en la justicia. En el hospital, Isabella descansaba en silencio, sin saber que la confesión acababa de sellar el destino de su esposo. Robert estaba sentado junto a su cama, observando su respiración. Las líneas de su rostro se veían más profundas, más viejas. Margaret estaba en la esquina, tejiendo en silencio, con las manos temblando cada vez que la puerta se abría. Una enfermera entró y le entregó a Robert un sobresellado. Esto fue entregado para usted, señor Carter. Él lo abrió. Dentro había una copia de la transcripción policial. En la primera página estaban las palabras de Edward en el interrogatorio. Me humilló. Solo quería que se callara. Robert dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Gracias,
dijo en voz baja. Cuando la enfermera salió, Margaret preguntó, ¿qué es? Cierre, respondió Robert, aunque sus ojos contaban otra historia. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, frías e indiferentes. Por primera vez comprendió que justicia no era lo mismo que paz. Una castigaba al culpable, la otra sanaba a los heridos. Solo una de esas cosas podía suceder ahora. Volvió hacia su hija, pasando la mano por su cabello. Se acabó, susurró. Pero en el fondo sabía que no era así. La mañana después de la confesión de Edward Kane, el mundo a su alrededor comenzó a derrumbarse. Las noticias viajaban rápido, especialmente cuando un hombre como Robert Carter estaba involucrado. En cuestión de horas, todos los principales medios de negocios compartían el mismo titular: ejecutivo millonario arrestado por intento de asesinato de su esposa embarazada. La historia se propagó como un incendio. Los reporteros acamparon frente a la comisaría, los destellos de las cámaras cortando la luz gris de la mañana. Dentro de su celda, Edward se sentó en el borde de una estrecha litera, con su antigua compostura completamente destruida. Su abogado, un hombre alto con un traje caro, entró con una carpeta bajo el brazo. «Esto no pinta bien, Edward», dijo en voz baja. «Tienen grabaciones, pruebas financieras, testigos. Te enfrentas a una larga condena». Edward se inclinó hacia adelante. «Entonces arréglalo. Para eso te pago». «No puedo arreglar una confesión», respondió el abogado. «Y el fiscal está bajo presión. La víctima es la hija de Robert Carter. Toda la ciudad está observando este caso». Edward se pasó una mano por el cabello. «¿Me estás diciendo que estoy acabado? Te estoy diciendo que te prepares para un acuerdo de culpabilidad». La voz de Edward subió. «No voy a prisión. No por ella. No por algo que ella me obligó a hacer». El abogado suspiró. «Edward, cavaste tu propia tumba». Mientras el mundo de Edward se desmoronaba en la celda, Robert Carter estaba en el vestíbulo de Carter Holdings, rodeado de cámaras. Había aceptado dar una breve declaración. Las luces de los reporteros se reflejaban en su traje oscuro. Su voz era firme, sin temblar. «Mi hija, Isabella Carter, sobrevivió a un acto de crueldad que ninguna mujer debería soportar», dijo. «La justicia no se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Y la responsabilidad comienza hoy». Los reporteros gritaron preguntas, pero Robert no respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó al edificio, su equipo de seguridad despejando el camino. Dentro de su oficina, exhaló lentamente. La declaración era para el público. Lo que vendría después era para él. David entró unos minutos después. «Está en todas las noticias. Las acciones de la empresa subieron 2 puntos después de tu discurso. La gente te apoya». Robert asintió distraído. «Déjalos. Pero esto ya no se trata de imagen. Se trata de verdad». David dudó. «Hay algo que deberías ver». Le entregó un informe. La investigación sobre las finanzas de Edward está completa. Malversó más de $500,000 de Stanton Marketing. Lo transfirió a cuentas en el extranjero bajo nombres falsos. Cuando esto se haga público, su carrera estará terminada. Robert miró los papeles, con el rostro impenetrable. «Públicalo de forma anónima». David frunció el ceño. «¿Estás seguro?» «Sí, que la verdad hable por sí sola». Esa tarde, mientras los reporteros se agolpaban frente al tribunal, el detective Moore preparaba el expediente para el fiscal. «Tenemos suficiente para acusarlo de intento de asesinato, agresión agravada, fraude y manipulación de pruebas», dijo a su equipo. «Este caso es sólido». Un oficial asintió. «Los medios lo llaman el caso del año». Moore suspiró. «No es un espectáculo, es una tragedia». En el hospital, Isabella miraba las noticias en la pequeña televisión de su habitación. Las imágenes de su esposo esposado se repetían una y otra vez. Apagó el sonido y observó la pantalla en silencio. Su propio reflejo le devolvía la mirada, pálido y distante. Su madre, Margaret, entró en silencio con una bandeja de comida. «Deberías comer, querida». Isabella negó con la cabeza. «No puedo». Margaret dejó la bandeja. «Lo están castigando». «Ya terminó». Isabella apartó la vista. «Nunca termina. Me quitó algo que no puedo recuperar. Cada vez que cierro los ojos,
Veo su rostro. Margaret se sentó junto a ella y tomó su mano. Sobreviviste. Eso es lo que importa ahora. Tú y Hope. La mención de su hija suavizó el rostro de Isabella. ¿Cómo está? Más fuerte cada día, respondió Margaret. El doctor Brooks dijo que pronto podría respirar por sí sola. Isabella sonrió débilmente. Hope. Ese nombre fue lo único que me mantuvo viva. Esa misma noche, un coche negro se detuvo frente al tribunal. 2 reporteros esperaban en la entrada. Cuando la puerta se abrió, Edward Kane salió acompañado de su abogado. Llevaba un traje impecable, pero su postura estaba rota. La multitud gritó. Algunos lanzaban insultos, otros preguntas. Él mantuvo la cabeza baja, evitando las cámaras mientras lo escoltaban al interior. El detective Moore lo esperaba. Señor Kane, dijo con tono firme, le han negado la fianza. Será trasladado a la cárcel del condado esta noche. Edward lo miró con rabia. Esto es un montaje. Carter mueve los hilos. Moore cruzó los brazos. Carter no fue quien tomó el palo de golf. Edward esbozó una sonrisa amarga. Está disfrutando esto, ¿verdad? Verme caer. Moore lo miró fijamente. No le dejó otra opción. Esa noche, Robert observaba el noticiero en su oficina. Vio a Edward escoltado hacia el tribunal, rodeado de ruido y luces. La imagen se congeló en la pantalla, mostrando su expresión vacía. Robert apagó la televisión y se recostó en la silla. Sirvió una copa, pero no la tocó. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad reflejarse en la bahía. David entró en silencio. «Lo lograste», dijo. «Está acabado». Robert no respondió de inmediato. «La justicia tiene un sabor extraño, David. Es amarga y fría». David se sentó frente a él. «Salvaste a Isabella. Salvaste a Hope. ¿No es suficiente?» Robert giró la mirada hacia su hijo. «Lo será cuando ella vuelva a sonreír sin dolor». Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Edward estaba en su celda, con la cabeza entre las manos. Los gritos distantes de otros presos llenaban el aire. Pensó en su casa, en su coche, en la vida que había construido con mentiras. Todo había desaparecido. Su trabajo, su reputación, su libertad. Recordó su última conversación con Isabella. Su voz resonó en el silencio. «Nunca te saldrás con la tuya». Apretó los puños. «Casi lo hice», murmuró. De vuelta en el hospital, Isabella miraba a su hija a través del cristal del vivero. La diminuta bebé dormía tranquila en la incubadora, su corazón latiendo con constancia. Isabella susurró. «Ya estás a salvo». Robert se unió a ella, de pie junto a su hombro. «Es fuerte, igual que su madre». Isabella lo miró con lágrimas en los ojos. «Nos salvaste». Robert negó suavemente. «No, cariño. Te salvaste tú. Yo solo me aseguré de que el mundo conociera la verdad». Juntos observaron dormir a la niña, el suave ritmo de su respiración llenando la habitación. Por primera vez en semanas, hubo silencio. Afuera, la ciudad seguía su curso. Los titulares cambiaron, las cámaras se movieron hacia otras historias, pero para la familia Carter, la vida nunca volvería a ser la misma. Edward Kane había caído, pero su sombra aún permanecía. Y Robert Carter sabía que las sombras solo desaparecen cuando la luz se niega a morir. Habían pasado 6 meses desde que comenzó el juicio, y la primavera había regresado a la ciudad. Los cielos grises que alguna vez cubrieron el Hospital St. Mary habían dado paso a la luz del sol y al sonido de la vida floreciendo. Dentro de un modesto salón comunitario cerca del río, filas de sillas plegables se llenaban de mujeres que habían llegado por una sola razón: escuchar a Isabella Carter. El cartel detrás de ella decía «Voces de supervivencia», rompiendo el silencio. Estaba de pie frente a la sala, sosteniendo el micrófono con ambas manos. Su postura seguía siendo delicada, pero su voz transmitía fuerza. «Hace 6 meses», comenzó, «me desperté en una cama de hospital, sin saber si mi bebé estaba vivo. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que estaba rota para siempre. Pero entonces entendí algo. Sobrevivir no es el final de la historia, es el comienzo». La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido leve de las luces. Miró hacia la primera fila, donde su padre,
Robert Carter estaba sentado junto a su madre, Margaret, y su hermano, David. La pequeña Hope dormía plácidamente en los brazos de Margaret. Verlos allí le dio a Isabella el valor para continuar. Solía creer que el silencio era seguridad, dijo Isabella, que si me quedaba callada, el dolor se detendría. Pensé que si no peleaba, él cambiaría. Pero el silencio solo protege al abusador, no a la víctima. Varias mujeres en la audiencia asintieron, algunas limpiándose las lágrimas. Isabella sonrió con ternura. Cuando encontré la fuerza para hablar, no lo hice por venganza. Lo hice porque quería vivir, y porque quería que mi hija creciera en un mundo donde la verdad importara más que el miedo. Los aplausos llenaron la sala. Robert bajó la mirada, con la garganta apretada. Había construido empresas, librado batallas en salas de juntas, enfrentado a los peores hombres, pero nada lo había hecho sentir más orgullo que ver a su hija de pie allí, hablando su verdad ante el mundo. Después del discurso, los reporteros pidieron entrevistas, pero Isabella se negó. Se quedó para hablar en privado con las mujeres que habían ido a escucharla. Una de ellas, con el rostro cansado, tomó su mano. «¿Cómo lograste perdonarte?», preguntó en voz baja. Isabella le apretó los dedos, recordando que yo no causé el dolor, solo lo sobreviví. Eso no es algo de lo que avergonzarse. Es algo de lo que sentirse orgullosa. Esa tarde, los Carter regresaron a casa. Su hogar volvía a sentirse cálido. El aire tenía el suave aroma de las flores del jardín que Margaret había plantado después del nacimiento de Hope. Isabella colocó el portabebé sobre la mesa y miró el salón. Alguna vez había estado lleno de tensión y tristeza, pero ahora albergaba risas y el murmullo tranquilo de la vida volviendo a la normalidad. Robert sirvió 2 tazas de té y le entregó una a su hija. «Lo hiciste bien hoy», dijo. «Gracias», respondió Isabella. Se sintió extraño contar esa historia en voz alta. «Era necesario contarla», dijo él. «Convertiste el dolor en algo poderoso». Ella sonrió suavemente. «Tú me enseñaste eso». Robert miró por la ventana, donde el sol se reflejaba en las torres de vidrio del centro. «Te enseñé a pelear en los negocios, no en la vida. Eso lo aprendiste sola». Permanecieron en silencio unos segundos antes de que Isabella hablara otra vez. «¿Alguna vez piensas en él?». La expresión de Robert se endureció. «Ya no. Está donde debe estar». El juicio había terminado 2 semanas antes. Edward Kane había sido condenado a 28 años de prisión por agresión, fraude e intento de asesinato. Sus abogados intentaron apelar, pero fracasaron en cada intento. La sala estaba llena el día de la sentencia. Robert recordaba haber visto a Edward frente al juez, pálido y derrotado. No quedaba rastro de la arrogancia que alguna vez lo definió. Las palabras del juez todavía resonaban en su mente. «Este tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos». El mazo golpeó, y con ese sonido, el apellido Kane cayó en desgracia. «La justicia se siente diferente de lo que imaginaba», dijo Isabella en voz baja. «Pensé que me sentiría libre, pero a veces todavía me despierto con miedo». «Eso es porque el miedo no desaparece de un día para otro», dijo Robert. «Se desvanece poco a poco, un buen día a la vez». Hope comenzó a moverse en su portabebé, sus pequeñas manos agitándose en el aire. Isabella la levantó con cuidado. La bebé sonrió, con los ojos brillantes y curiosos. «Está creciendo tan rápido», dijo Isabella. «A veces la miro y no puedo creer que hayamos llegado hasta aquí». Robert tocó la diminuta mano de su nieta. «Ambas llegaron hasta aquí», dijo en voz baja. «Eso es lo que importa». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Isabella salió al porche y observó cómo la luz se desvanecía. El sonido de los grillos llenaba el aire. Por primera vez en meses, el silencio no le causaba miedo. La tranquilizaba. David salió con una carpeta en la mano. «Pensé que querrías ver esto», dijo, entregándosela. Dentro había cartas de sobrevivientes que le habían escrito para agradecerle después de su discurso. Isabella leyó la primera en voz alta. «Me diste el valor para irme», decía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No pensé que alguien alguna vez escucharía». David sonrió. «Ya estás cambiando vidas». «Solo dije la verdad», respondió ella. «A veces eso es todo lo que hace falta», dijo él antes de entrar a la casa. Isabella levantó la vista hacia el cielo.
Las estrellas empezaban a aparecer una a una. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. El dolor alguna vez la definió, pero ahora era solo una sombra de la mujer que había sido. Dentro, Margaret cantaba suavemente a Hope mientras Robert trabajaba en su escritorio. La casa que alguna vez estuvo en silencio por el miedo, ahora rebosaba de amor. Más tarde, Isabella se paró frente al espejo en su habitación. La mujer que la miraba ya no era la misma que había rogado por piedad en aquel suelo de mármol frío. Esta mujer era más fuerte. Sus cicatrices se habían desvanecido, pero no las ocultaba. Eran recordatorios de supervivencia. Susurró a su reflejo. «Lo lograste». Cuando apagó la luz, se detuvo junto a la cuna de Hope. La bebé dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando. Isabella sonrió y le dio un beso suave en la frente. «Nunca conocerás el mundo del que escapé», murmuró, «porque me aseguraré de eso». Abajo, Robert estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la noche caía sobre la ciudad. Por fin podía respirar. La guerra había terminado, y su familia había ganado. Cuando se dio la vuelta para subir las escaleras, se detuvo un instante para mirar la casa tranquila, llena, al fin de paz. Por primera vez en mucho tiempo, Robert Carter se permitió creer en algo que no sentía desde hacía años. Esperanza. El tribunal estaba silencioso aquella mañana. Los medios ya se habían ido, los titulares se habían desvanecido y las cámaras ya no abarrotaban las escaleras. Dentro, comenzaba la audiencia final en el estado de California contra Edward Kane. Robert Carter se sentó en la galería junto a Margaret, con las manos entrelazadas y el rostro sereno. Los largos meses de testimonio, pruebas y noches sin descanso finalmente habían conducido a este momento. Edward Kane entró a la sala con un mono naranja, escoltado por 2 guardias. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba desigual. Su rostro se veía más delgado, más endurecido. La arrogancia que alguna vez brilló en sus ojos había desaparecido. Cuando vio a Robert, se detuvo. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. Edward fue el primero en apartar la vista. La jueza entró, golpeando el mazo una vez. «Estamos aquí para dictar sentencia. El acusado, Edward Kane, ha sido declarado culpable de todos los cargos». La sala permaneció en silencio. Robert sintió los dedos de Margaret apretarse sobre los suyos. La jueza continuó. Las pruebas presentadas por la fiscalía demostraron una intención clara. Este no fue un crimen de pasión, sino de cálculo. El tribunal condena a Edward Kane a 28 años en prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Edward le susurró algo, pero él no respondió. Miraba el suelo, con los hombros hundidos. La jueza se volvió hacia los Carter. ¿La víctima o su familia desean hacer una declaración final? Robert se levantó despacio. Su presencia impuso silencio en la sala. Avanzó hacia el estrado, sus pasos resonando sobre el suelo pulido. Cuando habló, su voz fue firme. «Señoría», comenzó, «la justicia ha sido servida ante los ojos de la ley, pero la justicia es más que castigo, es la verdad hecha visible. Mi hija llevará sus cicatrices por el resto de su vida, pero también llevará su fuerza. El hombre que intentó romperla solo logró enseñarle lo irrompible que es». Hizo una pausa y miró a Edward. «Y a usted, señor Kane, le digo esto. Creyó que el poder significaba control. Creyó que las mentiras podían enterrar la verdad. Pero se equivocó. El verdadero poder es levantarse después de que el mundo intenta destruirte. Y usted nunca conocerá ese tipo de poder». «Ah», la jueza asintió con respeto. «Gracias, señor Carter». Robert regresó a su asiento. Margaret se secó las lágrimas en silencio. Los guardias se acercaron a Edward y comenzaron a escoltarlo hacia la salida. Al pasar, levantó la vista una última vez hacia los Carter. Sus labios se movieron como si quisiera hablar, pero no salió ninguna palabra. Robert lo miró sin odio, solo con fría certeza. Afuera, el aire era fresco y brillante. Algunos reporteros aún esperaban, con micrófonos listos. Robert se acercó por última vez. «Esta historia no trata de riqueza ni de poder», dijo. «Se trata de responsabilidad.
Cada mujer merece ser escuchada. Cada sobreviviente merece una voz. Mi hija encontró la suya. Espero que otras también lo hagan. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando las cámaras atrás. Esa noche, el hogar de los Carter brillaba con calidez y luz. El aroma de la cena llenaba el aire. Margaret ponía la mesa mientras David traía una botella de vino. Isabella estaba junto a la ventana, sosteniendo a Hope en brazos. La bebé reía al intentar alcanzar el collar de su madre, cuyo pequeño colgante de plata reflejaba la luz. Robert entró en silencio, aflojándose la corbata. Por un momento, solo las observó. Ver a su hija sonreír otra vez le pareció un milagro. ¿Cómo fue?, preguntó Isabella. Está hecho, respondió Robert suavemente. Se fue. Ella asintió despacio. Entonces, realmente terminó. Robert se sentó a su lado y miró a Hope. Para él sí, para nosotros, esto apenas comienza. Margaret le sirvió una copa de vino. Ahora puedes descansar, Robert. Él tomó la copa, pero no bebió. Tal vez, pero creo que olvidé cómo hacerlo. Isabella sonrió con ternura. Ya no tienes que protegerme. Ya lo hiciste. Robert la miró con orgullo. Un padre nunca deja de proteger a su hija, incluso cuando ya no lo necesita. Cenaron juntos. La risa volvió a llenar la mesa por primera vez en mucho tiempo. Cada sonido, el tintinear de los cubiertos, el suave balbuceo del bebé, sonaba como una victoria. Después de la cena, Isabella llevó a Hope arriba. Margaret limpiaba la cocina mientras Robert salía al porche. La noche era fresca, con aroma a lluvia. Se apoyó en la baranda y miró las estrellas. Durante meses había vivido con furia, miedo y determinación. Ahora había algo nuevo, paz. Escuchó la puerta abrirse detrás de él. Era Isabella. Salió con Hope en brazos, envuelta en una manta rosada. No podía dormir, dijo riendo. Robert sonrió. Igual que su madre. Ella se acercó, sosteniendo a la bebé. Quería darte las gracias, papá, por todo, por no rendirte conmigo. Él la miró. Eres mi hija. Rendirme nunca fue una opción. Se quedaron en silencio, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Hope hizo un pequeño sonido y estiró su manita hacia el cielo, abriendo y cerrando los dedos. Isabella sonrió. Mírala. Ya intenta alcanzar las estrellas. Nah. La voz de Robert se suavizó. Quizás algún día las atrape. Ambos rieron suavemente. El viento se movió entre los árboles y, por primera vez desde aquella noche terrible, la risa no se sintió frágil. Se sintió real. Desde la puerta, Margaret llamó. Ya es tarde. Entren antes de que el bebé se enfríe. Ya vamos, respondió Isabella. Luego miró a su padre. ¿Vienes? En un minuto, dijo él. Ella asintió y entró. La puerta se cerró despacio detrás de ella. Robert permaneció en el porche, observando la ciudad que alguna vez dominó con ambición. Todo se veía distinto ahora. El poder que antes valoraba no significaba nada comparado con lo que había recuperado. Su familia, su fe y una segunda oportunidad de ser el padre que su hija necesitaba. Susurró hacia la noche. Ya están a salvo, Isabella. Las dos, desde arriba, a través de la ventana, vio cómo Isabella colocaba a Hope suavemente en la cuna. La bebé se movió y luego se quedó dormida, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilo. Robert respiró hondo, sintiendo cómo el peso se levantaba por fin de sus hombros. El mundo seguiría adelante, pero para él, el tiempo se había vuelto algo simple y humano. Entró de nuevo en la casa, cerrando la puerta detrás de sí, dejando la oscuridad afuera, donde pertenecía. La tormenta que una vez los consumió, finalmente había pasado, y en su lugar, la justicia de un padre había restaurado lo que el mal intentó destruir: el amor, la fe y la esperanza.